Teodorico el Grande en Italia. La fragmentación del reino de los hunos significó la libertad para los ostrogodos. Exactamente un siglo después de las grandes invasiones, su rey Teodorico, entonces de 20 años de edad, subió al trono. Los ostrogodos se establecieron primero en la península balcánica, pero el emperador de Oriente, que deseaba desembarazarse de tales vecinos, les encaminó a Italia. En el año 488 Teodorico se puso en marcha con todo su pueblo para ir a destronar al usurpador Odoacro. Pasó los Alpes orientales y pisó suelo italiano un año más tarde. Odoacro se preparó para salir a su encuentro, pero sufrió varias derrotas sucesivas. En la inaccesible Ravenna hizo frente a sus enemigos casi 3 años, pero al fin viose obligado a capitular, y desde el momento en que Teodorico asumió la responsabilidad del país que durante tanto tiempo había sido el centro del Imperio Romano, cesó de presentarse como jefe de los pueblos bárbaros. Su tarea sería, en lo sucesivo, convertir a los ostrogodos en protectores de la civilización latina. A imitación de Odoacro, Teodorico reconoció la soberanía del emperador en Constantinopla. En general, dejó a los ciudadanos romanos la posesión de sus bienes, contentándose para los suyos con las tierras abandonadas por los partidarios del vencido Odoacro. Ya como soldados, ya como agricultores, los ostrogodos se diseminaron por casi toda Italia. No obstante, Teodorico les prohibió ocuparse en negocios o industrias, prohibióles también frecuentar las escuelas romanas. Deseaba que sus godos conservaran intacto su vigor. Romanos y ostrogodos vivían como dos pueblos distintos, aunque en el seno del mismo estado. Con tales protectores refloreció la civilización romana. Teodorico construyó edificios, en la medida de lo posible, según modelos romanos. Dedicó un cuidado extremo a la conservación y restauración de los monumentos de la antigüedad. La tradición considera la época de Teodorico como una verdadera edad de oro, en que se podía abandonar sin temor oro y plata en pleno campo, y las puertas de las casas no necesitaban cerrojos. En las leyendas germánicas, la personalidad de Teodorico se perpetúa con el nombre de Dietrich de Bern, alteración popular de Verona. Mientras Teodorico ostentó el poder, romanos y germanos vivieron como perro y gato criados juntos, pero a su muerte, acaecida en 526, pudo comprobarse que tal unidad no podía mantenerse por más tiempo. Clodoveo y el reino de los francos. El gobierno franco estaba organizado de muy distinta manera que el último reino godo de Italia. Los francos iban consiguiendo una posición dominante entre los pueblos germánicos, quienes parecían desempeñar la tarea de abrirles paso. El más poderoso monarca franco fue un contemporáneo de Teodorico, Clodoveo, o más exactamente Clodeweg, forma del que procede el francés Clovis o Luis, el neerlandés Leodwig y el alemán Ludwig. En el momento de subir al trono en 481, Clodoveo, descendiente de un tal Meroveo, que se distinguiera en la batalla de los campos cataláunicos o campos mauríacos contra Atila y en cuya memoria se ha llamado Merovingia a su dinastía, no era más que un príncipe poco importante cuyas tierras no se extendían más allá de ambas orillas del Bajo Rin. Con astucia y por la fuerza ensanchó los límites de su reino, acabando por ocupar la mayor parte de la Galia y otros territorios de Germania. Trasladó su capital de Tournai a París. Cabe señalar que los francos eran paganos, pero Clotilde, esposa cristiana de Clodoveo, se esforzó en convertir al rudo jefe bárbaro. Clodoveo resistióse largo tiempo, pero, según el cronista y obispo franco Gregorio de Tours, ocurrió un suceso maravilloso que recuerda en demasía la conversión de Constantino el Grande. Una de las batallas que entabló, la de Tolbiac, se anunció con malos auspicios. Entonces parece que elevó sus ojos llorosos al cielo e invocó al Dios de su esposa, prometiendo que se bautizaría si alcanzaba la victoria. Desde aquel momento la fortuna cambió de signo. Después de la victoria, Clodoveo se instruyó en la religión cristiana y fue bautizado en 506 en Reims. En su historia de los francos, Gregorio de Tours trata con amplitud la política de Clodoveo, cuyo temperamento autoritario parecía desenfrenado. Existía, sin embargo, un príncipe que hizo cuanto pudo para mantener esta sed de poder en sus justos límites. Era su cuñado, Teodorico el Grande. Sin estar precisamente animado por la menor codicia territorial, se constituyó en protector de los pueblos amenazados. Clodoveo, por su parte, fue lo suficientemente astuto para atraerse la protección del emperador de Constantinopla, que no veía con agrado que Teodorico fuese un monarca tan poderoso. Teodorico no tuvo ocasión de ejercer excesiva influencia en la política extranjera de Clodoveo, ni de intervenir en el modo en que trataba a su propia familia, el rey de los francos.
Ninguno de quienes el rey sospechaba tenía segura su existencia. Clodoveo actuaba con la astucia de un animal de presa. Para asegurarse de que había ya eliminado a todos sus posibles rivales, se lamentó un día en público de no tener ni un solo próximo pariente con vida. Con estas palabras, dice Gregorio de Tours, se proponía conocer si aún existía algún familiar suyo para asesinarle en el acto. Como nadie apareció, sintióse al fin seguro y dichoso al dejar en pos de sí 4 hijos adultos que habían heredado en exceso ciertas cualidades de su progenitor, cuya política expansiva fue continuada por ellos con el mismo espíritu. Los sucesores de Clodoveo. Sus descendientes fueron bandidos y tiranos de peor calaña todavía. Gregorio de Tours nos ofrece una pintura tan escandalosa de la progenie merovingia que nos llena de indignación. Difícilmente podemos imaginar tipo más perfecto de criminal que Chilperico, nieto de Clodoveo. Este príncipe, Nerón y Herodes de nuestro tiempo, como lo apellida Gregorio, se casó 3 veces. Repudió a su primera esposa, la princesa visigoda con quien se casó después, dice este cronista, era queridísima de él porque había aportado muchas riquezas al matrimonio, pero estos sentimientos enfriáronse también muy pronto. Su antigua concubina, Fredegunda, mujer de origen humilde, supo enredarlo con hábiles manejos. Una mañana fue hallada la reina estrangulada en su lecho. El rey lloró su muerte y pocos días después contrajo matrimonio con Fredegunda. Los parientes de la reina asesinada se propusieron vengar tal crimen, y en particular Brunequilda, casada con Sigeberto, hermano de Chilperico. Brunequilda incitó a su esposo a destronar a Chilperico. Parece que Sigeberto estaba a punto de conseguir su propósito cuando fue asesinado por Fredegunda. Desde aquel momento Chilperico puso a Brunequilda bajo custodia. Un día supo Chilperico que su hijo Meroveo se había enamorado de Brunequilda y tenía la intención de casarse con ella. Chilperico quiso hacer cambiar de propósito al joven. Fue en vano. Púsolo también bajo vigilancia, pero el apasionado joven burló a sus guardianes y huyó con Brunequilda, que consiguió ponerse en seguridad. En el camino el joven cayó en una emboscada que le tendió un esbirro de su padre y fue ejecutado. Años más tarde Chilperico murió también asesinado. Halláronse entonces frente a frente aquellas 2 mujeres ávidas de poder, Brunequilda y Fredegunda, que se entregaron a una lucha sin cuartel. Fredegunda desplegó toda su astucia para asesinar alevosamente a Brunequilda, a su hijo y a sus principales parientes, pero fue al fin vencida y acabó sus días de modo trágico. Por su parte, Brunequilda usó todo su poder y energía en mantener las riendas del gobierno para su hijo, su nieto y su bisnieto. Al fin se le sublevaron los nobles por pretender incrementar el poder regio a expensas de ellos. En 613 se desencadenó la guerra abierta contra la solitaria reina. Fue capturada y entregada a Clotario, hijo de su mortal enemiga, Fredegunda, que se vengó con crueldad inaudita. Durante 3 días la anciana hubo de soportar las más atroces torturas. Finalmente fue atada a la cola de un caballo salvaje y arrastrada. Clotario II quedó entonces único rey de los francos, reuniendo en su testa las coronas de Neustria, Austrasia y Borgoña, los 3 estados que dividiera Clodoveo su reino al morir. Dagoberto I, hijo de Clotario, fue el último rey enérgico de esta dinastía. Sometió a los bretones de Armórica y a los vascones pirenaicos. Después de su muerte, en 639, la dinastía merovingia decayó con rapidez y el poder pasó a manos de los nobles, principalmente de los mayordomos de palacio, especie de gobernadores hereditarios que, con este título, ocupaban el cargo de primeros ministros en la corte de esos reyes holgazanes. Una de esas familias de mayordomos de palacio daría origen más adelante a la dinastía de los carolingios, a la que iba a pertenecer Carlomagno. El Imperio Bizantino, Constantinopla, la Nueva Roma. Como se ha expuesto en páginas anteriores, la parte occidental del Imperio Romano se disgregó en una multitud de reinos germánicos en su mayoría. El Imperio Romano de Oriente ha sido algunas veces llamado griego por la enorme influencia helénica que experimentó. En el transcurso de un milenio se mantendría allí una civilización greco-oriental bajo la égida de la Iglesia cristiana. La paz sería turbada con frecuencia por querellas religiosas, motivadas por diferentes concepciones acerca de Jesucristo, y por revueltas populares e intrigas palaciegas, en las que las mujeres ambiciosas, astutos eunucos y dignatarios ávidos de poder iban a desempeñar los papeles principales. Grande, pues, debe haber sido el vigor del Estado bizantino para resistir estas miserias. En el terreno de la arquitectura, la civilización bizantina había de dar normas durante bastante tiempo al mundo entero, limitándose sobre todo a mantener lo que había sido en realidad la obra de la antigüedad.
lo que ciertamente no deja de tener importancia si se tiene en cuenta que este imperio estaría de continuo enzarzado en luchas primeramente contra los persas, búlgaros y otros pueblos de brutales costumbres que crucificaban o empalaban a sus prisioneros, y después contra los árabes, magiares, escandinavos de Ucrania y de Sicilia, y turcos. El país iba a ser saqueado muchísimas veces y sometido a enemigos sanguinarios y hordas que llegarían en más de una ocasión a los mismos muros de la capital. No sin razón se habla en los relatos tradicionales del lujo refinado y la extremada molicie de la magnífica y rica Constantinopla, pero no puede perderse de vista a tal respecto hasta qué punto el sosiego de los bizantinos estaba acibarado por el temor constante a los pueblos vecinos con quienes se veían obligados a vivir. Durante 1000 años, cual escudo, Constantinopla había de proteger a Europa de las ambiciones de Oriente, al abrigo de las fuertes murallas de Bizancio, y gracias a las armas por ello perfeccionadas, la civilización occidental iba a echar raíces y extenderse sin obstáculos. Bizancio cumpliría también una tarea histórica de amplitud universal, la de civilizar y evangelizar a los pueblos eslavos y búlgaros, lo que Roma para los pueblos germánicos, eso iba a ser Constantinopla para los eslavos y demás pueblos de la Europa oriental. Invasiones eslavas. La invasión eslava fue consecuencia directa de las invasiones germánicas. Los espacios libres abandonados por los germanos al marchar hacia el sur y al oeste fueron ocupados inmediatamente por los eslavos. Así, los límites de la Europa germánica se retiraron del Vístula al Elba. Al sur, los eslavos llegaron al mar Adriático, ubicándose en mediados del siglo VI al poniente de los ávaros o búlgaros, un pueblo de origen turco que acabó hablando una lengua eslava. Los sufridos y resistentes eslavos eran muy apreciados como trabajadores. Los mercados de esclavos de Europa, Asia y África rebosaban de hombres y mujeres de esta raza. Perseguidos como animales salvajes, los eslavos hubieron de buscar refugio en los bosques y terrenos pantanosos. Dieron, sin embargo, muestras de gran fuerza expansiva y en el siglo VII, finalizadas sus principales migraciones, se habían extendido por un territorio inmenso que iba desde el Elba al oeste hasta el Don al este, desde el Báltico al norte hasta el Adriático al sur. En contraposición de los germanos, el avance cultural de los eslavos fue muy lento, ocupados en luchar contra una naturaleza inhóspita en las fronteras de la civilización. Poco a poco fueron adoptando ellos también la cultura de sus vecinos. Los eslavos occidentales, polacos, checos y eslovacos, fueron influidos por las civilizaciones romana y germánica, mientras que los rusos, búlgaros, serbo-croatas y otros pueblos eslavos del este y del sur vivieron inmersos en la esfera de la influencia del imperio bizantino. Los eslavos orientales y meridionales fracasaron en su lucha contra los bizantinos por la sencilla razón de que carecían de la tradición militar de sus adversarios, esa experiencia secular de la táctica y la estrategia que Bizancio heredó de Roma. Las disputas cristológicas. El nuevo estatus otorgado a la Iglesia desde el Edicto de Milán la llevó a mirar con ojos también nuevos la sabiduría acumulada por los paganos. A la vez facilitó la adhesión de los sectores más cultos a esa fe otrora considerada antipatriótica y propia de esclavos. La intelectualidad trató de conciliar sus conocimientos de filosofía con la fe que ahora abrazaba, poniendo al servicio de ese esfuerzo su elegancia retórica. Por algo, los siglos IV y V fueron los grandes siglos de la literatura patrística, de los padres o doctores de la Iglesia y de las disputas cristológicas. ¿Quién es en realidad Cristo? Hoy los cristianos se interesan fundamentalmente por temas de moral social. El problema de Cristo está resuelto. En esa época, en cambio, había príncipes, obispos y hasta patriarcas que defendían a brazo partido concepciones diametralmente opuestas acerca, nada menos, de la personalidad de Cristo, núcleo de lo que el resto de la doctrina cristiana deriva. Los ortodoxos veían dos naturalezas en una misma hipóstasis o persona, pero otros no podían entender racionalmente ese misterio y arguían que o bien había una persona con una sola naturaleza, monofisistas, o bien había dos personas con dos naturalezas, dos personas que a ratos parecían una, nestorianos.